Hola, hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a un videito más que vamos a estar realizando el día de hoy para platicarles sobre un tema interesante que es el tema del alter ego y pues obviamente, como siempre, recomendar algunas lecturas que creo que les pueden ser interesantes. Eh, en primer lugar, pues les agradezco mucho su amable atención, espero que estén bien, cómo se la están pasando el día de hoy. Yo me encuentro en casa, en contingencia. Habitualmente los sábados es nuestro día de brindar psicoterapia. Sin embargo, ahorita mis pacientes los veré hasta en la tarde-noche. Entonces, pues aproveché el valioso tiempo para contestar una petición que amablemente Mariana nos hizo, bueno, me hizo, de que hablara sobre este tema del arte ego. Y precisamente por ello, pues creo que es pertinente que platiquemos al respecto, porque es un tema muy interesante y que está muy presente no solo en la parte de la psicología, sino también en la parte de la literatura, en la parte del teatro, en las películas, etcétera. Entonces, pues vamos allá y platiquemos. El día de hoy les quiero platicar sobre este tema que es el alter ego. Alter ego es etimológicamente alter significa otro, ego significa yo, viene del latín. Por lo tanto, la traducción sencilla sería otro yo. A mí me gusta muchísimo revisar en los diccionarios que tengo un poco las definiciones que hay y precisamente pues les presumo un pequeño Larousse ilustrado delgadito que me gusta tener por acá. Hay un ejercicio interesante que hace tiempo hacía y que quizá voy a retomar, ya lo verán en mis redes, que es abrir aleatoriamente un diccionario, checar una palabra y compartir esa palabra, armar una oración y compartir esa oración, esa frase, esa idea, para que pues no solo incremente el léxico de la persona que lo hace, sino también de aquellos que se animen a ver esta publicación. Y bueno, probablemente lo retomaré porque hace muchos años que hacía algo parecido. Y bueno, nuestro pequeño Larousse ilustrado dice alter ego, persona muy identificada con las opiniones o empresas de otra, que goza de toda su confianza o que se le parece mucho, es su alter ego. Segunda definición, segunda identidad, real o ficticia, que adopta alguien. Entonces, en términos generales, ¿qué es el alter ego? El alter ego sería el conjunto de pensamientos, emociones o comportamientos, conductas, distintos a los mostrados normalmente o distintos a la personalidad habitual. ¿Qué es la personalidad? Bueno, pues todos esos rasgos que nos definen, que nos caracterizan y que nos generan cierta diferencia con respecto a los demás. Entonces, el alter ego sería mostrar una personalidad diferente, un yo distinto. Y este término fue acuñado por un médico alemán llamado tengo aquí su nombre, Friedrich, que conocido habitualmente como Franz Anton Mesmer. Él lo empezó a acuñar a partir de 1730. Él hacía eh, pues consultas para ayudar a la gente y los hipnotizaba. Y mediante la hipnosis se daba cuenta de que mucha gente en realidad mostraba ciertas características diferentes a las habituales e incluso, y esto se ha comprobado en estudios actuales, tenían episodios de memoria diferentes, es decir, la persona A recordaba ciertas cosas mientras que la persona B recordaba cosas diferentes. Hay una serie muy interesante que es actual que se llama The Good Doctor, que pueden encontrar en Prime Video, y uno de los capítulos precisamente atienden a una persona que por las noches se transformaba, por decirlo metafóricamente, en una persona diferente y tenían memorias distintas. Incluso estas memorias diferentes se conocen habitualmente como periodos perdidos, porque la persona A literalmente no recordaba lo que la persona B hacía y la persona B evidentemente tampoco recordaba lo que la persona A hacía, aunque en realidad eran la misma persona. Entonces, este término surgió en el siglo XVIII, sin embargo se popularizó hasta el siglo XIX y en términos generales estaba muy asociado con trastornos de identidad múltiple, que actualmente ya no se conocen así, sino como trastornos de identidad disociativa.
Y es interesante tomar esto en consideración porque en muchas ocasiones se ha investigado cómo es que surgen estas problemáticas en algunas personas y se ha encontrado que en muchas ocasiones tiene que ver con situaciones traumáticas de la niñez o con situaciones de estrés postraumático, por ejemplo con soldados o personas que viven en entornos de guerra. Es también frecuente que esto pueda acontecer, que literalmente la personalidad se escinda, se divida y entonces surjan dos personas en la misma. Sin embargo, en términos generales, también desde una perspectiva psicoterapéutica hay ejercicios que sugieren que las personas podrían verse beneficiadas al crear un propio personaje que tenga ciertas habilidades o cualidades que la persona habitual, que el yo habitual, no tenga. Entonces al final del video vamos a platicar un poquito más sobre este punto, porque bueno, sí es un ejercicio psicoterapéutico que algunos colegas tienden a utilizar. Yo lo utilizo poco, sin embargo, pues les quiero platicar también sobre este. Por otro lado, cuando hablamos del alter ego, lo podemos encontrar este término en distintos aspectos. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la literatura. Una de las obras más emblemáticas que muestran esta diferencia de personalidad es la ya famosísima y clásica, que es esta llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es precisamente la historia de una persona, un doctor, que se transforma y que realiza actos bastante inadecuados. El autor es Robert L. Stevenson. Stevenson es un gran autor. Su obra más emblemática es La Isla del Tesoro, que es una de las obras más geniales que he tenido la dicha de leer. Este libro en realidad digamos que envejeció un poquito mal, está ubicada en la época victoriana principalmente y pues algunas de las cosas que aparecen quizá ya no es tan fácil sentirlas como actuales. Sin embargo, esta circunstancia de ser una persona y transformarte en otra, lo vemos más comúnmente y quizá es más cercano a nosotros mediante los cómics. Por ejemplo, tenemos el caso, pues justo hoy tenemos el caso de Clark Kent, que es Superman, el caso de Bruce Wayne, que es Batman, y en términos generales se utiliza mucho este recurso en el ámbito literario para ejemplificar lo que muchas personas en su día cotidiano pueden sentir que les acontece, que se transforman a partir de cierta experimentación de emociones que se pueden transformar en personas muy distintas. Hay gente que literalmente dice, a mí me da miedo enojarme porque siento que si me enojo puedo hacer tonterías o puedo incluso matar a otras personas, y quizá derivado de esta idea fue que surgió el personaje de Marvel llamado Hulk, que es este que se enoja y se pone verde y se transforma. Entonces es interesante porque es un recurso que aunque parece muy de cómic, muy de películas de Marvel y de superhéroes, en realidad es algo que acontece en el día a día. Hay gente que literalmente siente que se transforma en una persona diferente o que su entorno considera que una persona puede tener episodios en los cuales se transforma. Entonces, digamos que esa sería como la parte no tan genial de esto del alter ego. Sin embargo, tenemos otra parte que es genial, que es la utilizada en el ámbito terapéutico. También en el ámbito de la literatura se menciona esta parte del alter ego, se menciona en la literatura esta parte del alter ego como personajes que son cercanos al personaje principal. Por ejemplo, en Harry Potter tenemos a Ron, a Hermione, eh, que son complementarios de Harry Potter, que son sus amigos, y entonces podría definirse que todos ellos son como alter ego. También podemos en literatura encontrar personajes que son el alter ego de su autor, es decir, que el autor de alguna manera ha plasmado parte de su personalidad en ese personaje y que algunos autores lo reconocen, sí, el personaje que creé es mi alter ego, y que algunos otros autores dicen que no, que en realidad no tiene nada que ver el personaje con ellos. Y un texto o una serie de novelas que yo les recomiendo leer, en donde podemos ver el alter ego del autor, son las novelas de Henning Mankell, donde sale un inspector que se llama Inspector Wallander, en donde se considera que es el alter ego de Henning Mankell, porque tienen gustos parecidos.
aunque uno es escritor y el otro es escritor de policía. Entonces, en términos generales, a esto nos referimos cuando hablamos del alter ego. Y en el ámbito terapéutico se infiere que el alter ego, que es como toda esta otra personalidad, está más alojada en la parte inconsciente y que en muchas ocasiones, mediante hipnosis o mediante alguna serie de ejercicios terapéuticos, se puede acceder un poco a esas características de esa otra persona, que no necesariamente son malas o no son necesariamente características de un villano. En ocasiones depende principalmente de cómo se interprete esta parte del alter ego. En la parte del alter ego, la otra personalidad que algunas personas, valga la redundancia, pueden tener, podríamos encontrar características de alguien que podría ser denominado villano, o podríamos encontrar características de alguien que podría ser denominado un héroe, o podríamos encontrar características de alguien que podría ser denominado un artista, ¿no? Sin irnos hacia un lado positivo o negativo. Entonces, en términos generales, una de las características que se utilizan para hacer un ejercicio terapéutico es partir de la idea de que en esa parte inconsciente se pueden alojar cosas geniales, habilidades, características, eh, facultades que en ocasiones pueden ser útiles tanto para la persona como para su entorno, e invitarle a que cree su propio alter ego. A mí esta característica o este ejercicio no me entusiasma en demasía, porque en ocasiones puede surgir que la persona considere que son dos personas diferentes y que en realidad, ejemplo, una persona que es tímida puede crear su alter ego, imaginarse que hay un personaje, un superhéroe, que es él, pero se pone una máscara o hace algo, que a partir de eso adquiere ciertas habilidades que la persona en sí no posee. Por ejemplo, si yo soy tímido y creo mi alter ego podría ser una persona que es extrovertida y que le gusta hablar en público y que le gusta hacer videos y que le gusta hacer muchas cosas y que no tiene miedo escénico. Eso evidentemente es una situación positiva. Sin embargo, puede ocurrir que en determinado momento la gente no logre consolidar como características propias esas características de ese personaje. Es decir, que siempre crea que yo, Carlos, sigo siendo tímido y solo mi personaje es el que es extrovertido. Entonces, en términos generales, la sugerencia terapéutica que yo siempre intento dar cuando utilizo alguna vez este tipo de ejercicios es invitar a la gente a que de inicio puede crear su alter ego, es decir, ese personaje ficticio que tiene esas características. Sin embargo, que a largo plazo trate de incorporar a ese personaje y comprender que esas habilidades de extroversión o esas habilidades de orden o esas habilidades de responsabilidad que inicialmente eran de ese personaje ficticio y que no consideraba como propias, una vez que las empieza a utilizar, pueden convertirse en habilidades propias y entonces ese personaje ya no es necesario. Es metafóricamente darse cuenta de que eso que al principio parece ajeno, con la práctica se puede convertir en algo propio. Entonces,